En este martes 2 de febrero, recapitulando, 365 días atrás fue cuando las autoridades mexicanas anunciaron que no habría restricciones al turismo internacional. Y esto es terrible, puede ser una mala señal ante la emergencia de 2 cepas de COVID en Sudáfrica y Brasil, aunque también hay promesas de que los medicamentos conocidos, particularmente de AstraZeneca, tendrán resultados importantes, y la vacuna Oxford como la Sputnik. El turismo es un ramo esencial, pidió el secretario de Turismo mexicano Miguel Torruco Márquez a la secretaria de Economía y Salud, dado que ante el cierre a México de viajes a Canadá y de canadienses a México, se van a perder aproximadamente unos 780 millones de dólares que van a afectar gravemente a la economía mexicana. En el tema del controvertido sector eléctrico, plantean una reforma que fortalece a la Comisión Federal de Electricidad en detrimento de la competencia desleal, como asienta su titular de la CFE, Manuel Bartlett, y el propio Ejecutivo Federal, pero eso ya levanta sospechas en el mercado internacional. Proponen dar esa ventaja a la Comisión Federal de Electricidad en el mercado y con repercusiones importantes, repito, hacia el exterior. Hoy es el tema que resalta la información, una reforma profunda, pero para fortalecer el sector energético, la generación de electricidad bajo la tutela del Estado mexicano. Y a propósito de la fase 3 de Sputnik, un gran debate internacional es si las vacunas se aplican en este momento ante su condición de fase 3. Se entiende que hay que llegar a una fase 4, como lo determina la Organización Mundial de la Salud, pero también muy controvertida la OMS en ese mismo sentido. Así que para fortuna de México, que importará 20 millones de dosis de la Sputnik 5, desarrollada en los tiempos de la conquista del espacio sideral, como lo expusimos la semana anterior, y por el Instituto Gamaleya, México pues tendría ese aval para aplicarlo a su población próximamente. Y me parece que esto será en el caso de adultos mayores, a quienes por fortuna ya se abre ya la base para la entrega ordenada de vacunas Sputnik para adultos mayores en México. Y también sigue el tema controvertido del revertir la apertura del mercado eléctrico. COVID golpeó duro, severo a la economía mexicana en estos tiempos de crisis. Y paralelamente, en la información, ¿quiénes son los adultos mayores a 60 años y cuándo y a partir de qué momento la recibirán? En los próximos días se establecerán las reglas de operación y se espera que la República sea de manera ordenada por parte de los municipios, de los estados, y particularmente de los estados más afectados por la endemia, como es Chihuahua, el fronterizo Ciudad Juárez, Tijuana, con Baja California y con Texas. Y es que paralelo o de manera conjunta a los municipios o condados de la Unión Americana donde proliferan los casos de COVID, en México son igual, pero es mayor la letalidad. No olvidar que México ya rebasó a la India en temas de letalidad de COVID. Y dirá usted, ya no quisiéramos conocer el pesimismo de las noticias de COVID, pero lamentablemente es una recurrente en estos tiempos. Y esto mientras que el gobierno mexicano y otros gobiernos del mundo disputan o negocian directamente con las multinacionales farmacéuticas la importación de vacunas que puedan sustituir, no crear dependencia con Pfizer, sino abrir con Sputnik, con Oxford, AstraZeneca. Y al final el gobierno mexicano confía que para el mes de junio de este mismo 2021 se puedan distribuir aproximadamente entre 20 y 40 millones de vacunas a una población mayor, una población de casi 129 millones de mexicanos. De procesos electorales,
Morena, decíamos ayer, enfrentará una situación adversa en Michoacán. Raúl Morón fue el candidato postulado por Morena, el líder de la coordinadora de trabajadores de la educación en el estado de Michoacán, pero el gobernador saliente Silvano Aureoles logró conjuntar una alianza de su partido, el PRD, PRI, dado que él apoyó a Antonio Meade Curibreña en la campaña presidencial, y Acción Nacional también se va a sumar ahí, y el PRI declinará en favor del PAN en el estado de Baja California, para tratar de encontrar un equilibrio frente a Morena, que de acuerdo con Consulta Mitofsky y Massive Caller mantiene ventaja en 10 de las 15 entidades que renovarán a su ejecutivo estatal, y eso podría darle mayoría a Morena en la próxima Cámara de Diputados y con ello facilitar las diferentes reformas que propondrá el presidente en el segundo tercio de su mandato. No olvidar que después del 6 de junio y a partir del 1 de septiembre, en la Cámara de Diputados habrá ya un equilibrio de fuerzas con el Senado de la República, porque van a 3x3, 3 años el Senado, 3 años la Cámara de los Diputados. Ahora termina la primera legislatura del presidente con mayoría amplia, pero en esta se espera un cierto control. El Instituto Federal Electoral en México informa que ya sin una orden de lista podrán solicitar, por ejemplo, del 8 de febrero y hasta mayo, revocación de credencial, los que la perdimos, para poder ejercer el derecho a voto, en el que están convocados 93 millones de mexicanos en la lista nominal para el próximo 6 de junio. Así que el INE se muestra flexible, pero el tema que incluso planteo a ustedes es: ¿deberán cancelarse o no las elecciones intermedias del 6 de junio? Esto ante el incremento de contagios en el COVID y debido a la propagación de la endemia, que aún no logra contenerse en el interior de la República Mexicana. Estos grandes rasgos son algunos temas que presentamos a consideración de ustedes. Hay un repunte de la delincuencia en Jalisco, Aguascalientes y Michoacán, con la presencia del cartel Jalisco Nueva Generación, y hay un fuerte rumor en el sentido que detrás de este cartel se encuentra no su líder y precursor, sino Rafael Caro Quintero, quien continúa prófugo de la justicia después de que inexplicablemente el Poder Judicial en México le diera libertad. 7 notas relevantes, poco más de ello para ustedes. Emigrante, esta es tu voz. Ahora vamos al resumen en inglés, si ustedes así lo consideran. Trying to summarize the most important news worldwide. The Russian government, led by Vladimir Putin, stated that the developing of Sputnik vaccine has been welcomed worldwide, and that is why the Mexican government has requested Russia to import at least 20 million vaccines from Sputnik V. That's one important issue. Second one regards to what will be the relations between Beijing and Washington. According to one Indian source, China, the People's Republic of China, will face 6 different wars. Let me tell you one of them. Will be in regarding with Taiwan, the former island, Formosa Island, which was occupied by the Japanese from 1905 until 1945 and was demanded by late Chairman Mao Zedong, though he has to fight with Chiang Kai-shek. At the end, the nationalists from the former from the People's Republic of China managed to settle in Formosa Island, which has been governed by the Progressive Party and the Nationalist Party, Kuomintang. Today's current president, Tsai Ing-wen, was the first president of Taiwan who was welcomed by former President Donald Trump, because she congratulated him when knowing that he beat Hillary Clinton. But that makes the Chinese, the People's Republic of China, furious,
and they want to take over Taiwan probably no more or at least 2025. That will cause a big challenge to the United States, that due to its current economic, social, health crisis, they won't be on a chance to support Taiwan anymore, not even Japan. Other important issue to the People's Republic of China regards to Xinjiang, Muslim population who has been suppressed by the Chinese authorities, and Tibet. Remember, the Chinese took over Tibet in 1994-9 when they managed to overcome its civil rebellion, civil unrest, and they finally went through a place that is well known, and it has been requested by India. Relations between India and China are getting worse every single day. So those are three main issues that you must consider. And finally, the fourth important issue regards to Mexico's domestic agenda. The oncoming June the 6th federal elections midterm, which will strengthen the lower chamber, the Chamber of Deputies instead of the Senate. Remember when both lower and upper chambers started with the inauguration of President López Obrador, most of the analysts thought that the Senate has a lead because its current leader, Monreal, and the 128 senators will stay there until 2024. That's not the case for federal deputies, that in some cases might try to seek for re-election. But as far as today, the Senate has the advantage over the lower chamber of the Mexican Congress. So those are the most important issues we would like you to follow with us on Migrante Esta es tu Voz. And don't forget, today we have prepared to you a feature story in regarding to February the 2nd, the date of María Candelaria. No lo olviden, hoy 2 de febrero preparamos para ustedes el reportaje María Candelaria, los tamales y el último evento con el cual se concluye la temporada decembrina, la Navidad, los Reyes, hoy con el tamal en México. Cuidado porque eso también puede afectar su salud, dado que un tamal tiene el equivalente a 10 tortillas, así que piénselo 2 veces. Cuídense, por favor, tenga el mejor de todas las noches a través de Migrante Esta es tu Voz. La fiesta de la presentación del Señor, llamada también por algunos de la purificación de María, se celebra el 2 de febrero, 40 días después de la celebración del nacimiento de Cristo. Como el Evangelio del día habla de la purificación de María, la fiesta tuvo inicialmente un carácter penitencial, por lo que, para purificar su vida, los fieles se acercaban al sacramento de la reconciliación, llamado también penitencia o confesión. Y para recordar las palabras del anciano Simeón, que anunció que Cristo sería luz para alumbrar a las naciones, se hacían y se siguen haciendo procesiones con velas, llamadas también candelas. Por eso se le llamó a la fiesta la Candelaria. En México, la celebración se enriqueció con otros elementos porque, como casi en todos los hogares se coloca el nacimiento, las familias levantaban este día la imagen del Niño Dios y la llevaban al templo para que fuera bendecida, recordando así la presentación del niño al templo, y no podían faltar las velas o candelas. Después de que el Niño Dios había estado solo con pañales en el pesebre, lo comenzaron a vestir con ropas especiales y lo acompañaron de 2 figuras de palomas que recordaban la costumbre judía. Así, lo llamaron el Niño de las Palomas. Más tarde,
lo vistieron de advocaciones de Cristo. Sagrado Corazón, Nazareno, Cristo Sacerdote, Buen Pastor, Señor de la Misericordia, etc. Todas estas vestimentas eran acordes a la misión de Cristo, pero lamentablemente, en los últimos años, por ignorancia y falta de información, algunos fieles visten incorrectamente la imagen, y es frecuente que la vistan como ángel o como algún santo. Esto debe corregirse porque Cristo es el Hijo de Dios que está por encima de los ángeles y los santos. Actualmente hay una bendición especial para los niños y las niñas porque ellos son la mejor imagen del niño Dios en las familias. Vivamos nuestras tradiciones y cuidemos de no caer en errores. Los